Hola, me llamo Dorian Hall, tengo 31 años, soy abogado y vivo en Delaware. Pero antes de ser el hombre que están viendo hoy, fui un niño que vivió en la oscuridad, donde los gritos y los moretones fueron recuerdos indelebles de la infancia. Mi historia comienza en un pueblo pequeño, donde caminos de tierra roja conducían a casas antiguas y donde, desde fuera, mi familia parecía una postal de tranquilidad. Pero por dentro era una pesadilla. Recuerdo vívidamente el hedor del licor barato en el aliento de mi padre cada vez que tambaleaba por la puerta. Era un hombre alto, corpulento, con manos ásperas, siempre cargando una rabia inexplicable. Mi madre, una mujer dulce de ojos tristes, intentaba muchas veces mantener la paz, pero nunca era suficiente. En las noches en que mi padre estaba ebrio, nuestra pequeña casa se transformaba en un campo de batalla. El sonido de platos haciéndose añicos, los llantos de mi madre y los gruñidos de mi padre se mezclaban en una sinfonía aterradora de la que no podía escapar. Tenía 6 años la primera vez que sentí la fuerza del puño de mi padre. Era una tarde invernal y la nieve cubría el camino afuera. Derramé por accidente un vaso de leche sobre la mesa de la cena, un error infantil, pero para mi padre fue una excusa para desatar su ira. ¿Crees que esta es tu casa para hacer lo que quieras?, bramó, con los ojos inyectados en sangre. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, su mano me golpeó el hombro con tal fuerza que caí al suelo. Mi madre se precipitó hacia mí, protegiéndome con su cuerpo. «Por favor, Ion, es solo un niño», suplicó con la voz temblorosa, pero mi padre no se detuvo. Tiró de su cabello, alejándola de mí, y los sonidos de los golpes resonaron en la cocina angosta. Todo lo que pude hacer fue acurrucarme, abrazándome la cabeza e intentando bloquear los sollozos de mi madre. Aquella noche, después de que mi padre se tambaleó hasta la cama, mi madre recogió en silencio los fragmentos rotos en el suelo. Se sentó a mi lado en la cama y frotó suavemente los moretones recientes en mi hombro. «Dorian, tienes que ser fuerte, ¿de acuerdo?», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «Lo siento, no pude protegerte mejor». No entendía por qué ella se disculpaba. Ella era la única luz en aquella casa oscura. Solo pude abrazarla, sentir el calor de su cuerpo tembloroso y jurarme que algún día la salvaría del monstruo que era mi padre. Los años que siguieron empeoraron. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica y el licor se convirtió en su único compañero. Bebía de la mañana a la noche, cada vez que estaba ebrio, encontraba una excusa para descargar su ira sobre mi madre y sobre mí. Una vez me arrojó contra la pared solo por hacer ruido mientras veía la televisión. Otra vez golpeó a mi madre tan fuerte que no pudo ponerse en pie, todo porque ella se atrevió a preguntarle dónde había estado toda la noche. Los moretones en el cuerpo de mi madre se multiplicaron, pero ella siempre trató de ocultarlos con camisas de manga larga, incluso en pleno verano. Extrañamente, en medio de esa pesadilla aún hallaba momentos de paz junto a mi madre. Después de cada golpiza, nos llevaba al patio trasero donde había un viejo roble de copa frondosa. Nos sentábamos debajo y ella me contaba cuentos de hadas o simplemente mirábamos las estrellas. «Dorian, ¿ves?», me decía, «aun cuando la oscuridad cubre todo, las estrellas siempre están ahí. Tienes que ser así, siempre brillando, sin importar lo difícil que sea la vida». Esas palabras se grabaron en mi mente y se convirtieron en la pequeña llama que me ayudó a seguir de pie en los días más dolorosos. No siempre fui fuerte. Algunas noches, cuando los gritos de mi madre resonaban desde la sala, me escondía en el armario abrazando una almohada y rezando para que la pesadilla terminara. Me odiaba por ser tan pequeño, tan débil para protegerla. Odiaba a mi padre por convertir nuestro hogar en un infierno y, a veces, odiaba al mundo por habernos abandonado en ese dolor. Cuando tenía 8 años nació mi hermana Lily. Fue el único milagro en esos años oscuros. Lily era un angelito de ojos grandes y redondos y una sonrisa radiante. Trajo un rayo de esperanza a mi madre y a mí. Lo que más me sorprendía era el trato completamente distinto de mi padre hacia Lily. Con ella jamás gritaba ni levantaba la mano. La sostenía con ternura y le decía, «Eres mi tesoro», con voz llena de cariño. No entendía por qué podía ser tan cruel con mi madre y conmigo, y tan amable con ella. Honestamente, se lo agradecía. Lily era el único punto de luz en nuestra familia y no quería que pasara por lo que vivíamos mi madre y yo. Sin embargo, el favoritismo de mi padre por Lily me hacía sentir más solo. Una vez,
Al dejar caer por accidente uno de los juguetes de Lily, mi padre me abofeteó tan fuerte que me retumbó en los oídos. «¿Cómo te atreves a hacer llorar a tu hermana?», gritó. Lily gimió, no por el juguete, sino al ver que yo era golpeado. Corrió a abrazarme, pero mi padre la apartó y la consoló como si yo fuese el villano. Mi madre se quedó allí, impotente, con los ojos enrojecidos. Aquella noche nos abrazó a los dos y dijo: «Los quiero a ambos, pase lo que pase. Siempre me tendrán». Pero en el fondo sabía que ella también se estaba rompiendo. Mi infancia transcurrió entre miedo y trauma. Aprendí a evitar a mi padre, a guardar silencio cuando estaba ebrio y a ocultar los moretones en la escuela. No quería la lástima de nadie, ni que supieran que mi hogar era un infierno, pero cada vez que veía nuevas heridas en mi madre, mi corazón dolía. Empecé a soñar con el día en que sería lo bastante mayor y fuerte para sacar a mi madre y a Lily de esa casa y de ese hombre cruel. A los 13 años las cosas empeoraron. Mi padre bebía más y las palizas se volvieron más brutales. En una ocasión golpeó a mi madre con tal violencia que ella perdió el conocimiento en el suelo. Corrí hacia ella gritando: «¡Para! ¡La vas a matar!», pero él me miró con ojos fríos y me pateó de un lado. Quedé tendido, impotente, mirando a mi madre inmóvil en el suelo. Mi corazón se hizo pedazos. Cuando recobró la conciencia intentó sonreír, pero sus ojos mostraban el dolor. «Dorian, tienes que sobrevivir por mí y por Lily», me dijo débilmente. Asentí, pero dentro de mí supe que, si no hacía algo, podía perderla para siempre. Empecé a trazar un plan: crecer, ganar dinero y sacarlas de allí. Me esforcé en los estudios, aunque cada día en la escuela era una batalla por ocultar las heridas del cuerpo y del alma. Me decía que el conocimiento sería la única vía de escape, pero sabía que el tiempo no jugaba a nuestro favor. Mi padre estaba cada vez más desquiciado y temía que un día fuera demasiado tarde. A los 16 años, cuando debería preocuparme por exámenes o por una primera cita, vivía con miedo constante, preguntándome si ese día sería aquel en que mi madre no aguantaría más. Nuestra casa se había convertido en una bomba de tiempo. Las peleas entre mis padres eran cada vez más frecuentes y muchas giraban en torno a otra mujer. Rara vez vi a mi madre plantarse ante mi padre, pero una vez la oí gritar: «Si la traes aquí, me mato delante de ti». Mi padre respondió con furia: «¿Te atreves a amenazarme? No eres nada, Ellen», vociferó, con la voz cargada de alcohol. «¿Crees que puedes detenerme, una mujer inútil como tú?». Sus palabras eran cuchillos que le cortaban el alma. Empecé a notar señales inquietantes. Mi madre se volvió más callada, sus hombros se encorvaron como si cargara con un peso invisible. Una vez la encontré sentada en la cocina mirando la pared, sosteniendo una taza fría de té. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté con la voz temblorosa. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estoy bien, Dorian». «Cuida de Lily, ¿sí?», dijo, dándose la vuelta como para ocultar el dolor en su corazón. Sabía que intentaba protegerme, pero no aguantaba verla consumirse por mi padre. Empecé a documentar en secreto lo que ocurría en casa, las veces que mi padre llegaba ebrio, las peleas, los nuevos moretones en el cuerpo de mi madre. Escribía en un cuaderno viejo y lo escondía bajo una tabla del suelo de mi habitación. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que esos apuntes podrían ayudarme algún día a salvarla, aunque yo seguía siendo un chico de 16 años sin poder frente a la fuerza de mi padre y la crueldad del destino. Y entonces llegó el día fatídico. Una tarde de octubre, el cielo gris y una lluvia fina cayendo. Regresé tarde de la escuela porque me había quedado en la biblioteca terminando un ensayo. Al entrar en casa sentí un silencio extraño. No había discusiones, ni ruido de televisión, ni la voz suave de mi madre en la cocina, solo mi padre sentado en el sofá con una botella vacía rodando en el suelo. Me miró con la mirada vidriosa. «¿Tu madre?», pregunté. «Se cayó por las escaleras», dijo plano, como si estuviera informando del clima. «Está en el hospital». Mi corazón se detuvo. «¿Se cayó por las escaleras?», repetí con la voz temblando. «¿Cómo se cayó? ¿Qué le hiciste?». Mi padre se levantó de un salto, se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», me espetó. «No hice nada, se cayó, ¿entiendes?». Me empujó al suelo y se alejó murmurando que iba por más licor. No lo pensé, salí corriendo sin abrigo y me fui al hospital a toda prisa. Al llegar,
Jadeando, una enfermera me condujo a urgencias. Vi a Lily sentada en el pasillo, con los ojos hinchados y rojos, abrazando la muñeca que mi madre le había hecho. «Dorian», sollozó arrojándose a mis brazos, «mamá no despierta». La abracé con fuerza conteniendo las lágrimas, pero por dentro se desataba una tormenta. La enfermera me llevó a la habitación donde estaba mi madre y supe que mi vida ya no sería la misma. Ella yacía en la camilla, el rostro pálido, los ojos cerrados y los moretones en sus brazos y cuello se recortaban bajo la luz fluorescente como acusaciones indiscutibles. El doctor, un hombre de mediana edad con voz grave, explicó que mi madre había sufrido una lesión cerebral severa por la caída en las escaleras. «Hicimos todo lo posible», dijo con pesar. «Lo siento mucho». No sé cuánto tiempo estuve allí, solo recuerdo haberle tomado la mano y notar su piel fría, ya sin la calidez que antes me reconfortaba. Quise gritar, golpear paredes, volver a casa y enfrentar a mi padre, pero me quedé paralizado, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lily se aferraba a mí sollozando y todo lo que pude susurrar fue: «Todo irá bien, Lily. Te cuidaré». Pero ni yo mismo creía esas palabras. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Mi padre organizó el funeral, pero sabía que no estaba de luto de verdad. Apareció con un traje viejo impregnado de alcohol y no le dirigió la palabra a Lily ni a mí. Los vecinos vinieron a dar el pésame, murmullando sobre la trágica caída, pero yo veía dudas en sus ojos. Sabían algo, sabían que mi padre no era inocente, pero nadie se atrevía a hablar. Quise gritar que mi madre no se había caído sola, que mi padre tenía que ver con su muerte, pero no tenía pruebas. Mi cuaderno, lleno de notas fragmentadas, no bastaba para condenarlo. Yo era solo un muchacho y la ley no estaba del lado de niños como yo. La noche después del funeral, acostado en mi cama mirando al techo, recordé las últimas palabras de mi madre. Me había abrazado días antes y susurrado: «Dorian, tú eres mi esperanza. Pase lo que pase, sigue adelante. Sé fuerte». Había asentido, pero ahora esa promesa pesaba como una maldición. Ella se había ido y yo no la había salvado. Me atormentaban dudas. Recordaba las discusiones de sus últimos meses por la relación de mi padre con una mujer llamada Clara. La vi confrontarlo, con la voz temblorosa pero firme: «John, ¿te ves con ella otra vez? ¿Cuánto tiempo lleva esto?». Mi padre se burló, llamándola loca, pero yo vi pánico en sus ojos. ¿Sabía Clara demasiado? ¿Empujó él a mi madre por miedo a que Ellen lo arruinara? Esas preguntas me carcomían. Empecé a investigar por mi cuenta. Registré el cuarto de mi padre cuando él estaba ebrio y encontré un teléfono viejo en su cajón con mensajes entre él y una mujer llamada Clara, afectuosos pero también airados. «Ellen lo sabrá, lo arruinará todo», decía un mensaje. «Me encargo», decía otro. Mi corazón latía con fuerza al leerlos, pero siendo un chico de 16 años, esos textos no eran suficientes para llevarlo ante la justicia. Conté mi historia a una profesora que confiaba en mí, la señorita Harris. Ella me escuchó, con los ojos llenos de preocupación, pero negó con la cabeza: «Dorian, necesitas pruebas más sólidas. Esos mensajes podrían ser malinterpretados y eres demasiado joven para enfrentarlo». Tenía razón, la verdad me atravesaba como un cuchillo. Era impotente y mi madre se había ido para siempre. Unas semanas después del funeral, mi padre trajo a Clara a la casa, como si la presencia de mi madre no hubiera existido. Entró riendo y charlando con mi padre. Me quedé en una esquina, apretando los puños mientras la ira me subía por dentro. «¿Quién es ella?», grité sin poder contenerme. Mi padre me miró fríamente. «Esta es Clara. Va a vivir aquí. Si no te gusta, vete». Sus palabras fueron como una bofetada. Quise abalanzarme sobre él y hacerle sentir el dolor que mi madre soportó, pero no podía, no aún. Vi a Lily en una esquina, con miedo en los ojos. Debía actuar, pero era un chico sin dinero, sin poder y sin a dónde acudir. Intenté mantener la calma por Lily. Cada noche me acostaba a su lado susurrándole palabras de consuelo y prometiéndole que algún día la sacaría de allí. «Dorian, no me dejarás, ¿verdad?», preguntó ella con la voz temblorosa. La abracé con fuerza. «Nunca, Lily. Lo prometo». Esa promesa pesaba sobre mí como una deuda. Todo estalló una noche de sábado,
un mes más o menos después del funeral. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de abarrotes para ahorrar dinero con la esperanza de reunir suficiente para llevarnos lejos. Al volver a casa encontré a Clara gritando a Lily por haber derramado un vaso de agua. Lily estaba temblando y las lágrimas corrían por sus mejillas. No pude más. Entré en la sala gritando: «Deja a mi hermana en paz». Clara se volvió hacia mí con ojos helados. «Oh, el valiente», dijo burlona, y levantó la mano para abofetearme, pero la agarré por la muñeca. «No me toques ni a ella», gruñí, tratando de controlar el corazón que me latía a 1000 por hora. En ese momento llegó mi padre, con una botella en la mano y la mirada enrojecida. «¿Qué diablos pasa?», rugió. Clara corrió hacia él, acusándome de faltarle el respeto. «Tu hijo me desafía, dice que es el dueño de esta casa». Mi padre me fulminó con la mirada. «¿Te atreviste a tocar a Clara?», bramó, avanzando hacia mí. Mantuve la distancia. Aunque las piernas me temblaban, no la toqué. Solo defendí a mi hermana. Ella no puede gritarle a Lily. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi padre se lanzó sobre mí, me agarró del cuello y me arrastró hacia la puerta de entrada. «¿Quieres ser el héroe? ¿Quieres desafiarme?» «Está bien», gritó, con aliento olor a alcohol, abrió la puerta y me empujó a los escalones. «Esta ya no es tu casa. Lárgate». La puerta se cerró de golpe y el cerrojo sonó como una sentencia de muerte. Me quedé ahí en los escalones fríos, con la lluvia empezando a caer. No tenía nada, ni dinero, ni comida, ni abrigo, solo una mochila con el uniforme del trabajo. Desde fuera oí los llantos de Lily y mi corazón se rompió. Quise golpear la puerta y entrar a llevármela, pero sabía que no podía. Mi padre era grande y violento, no tenía oportunidad. Me levanté, limpié mis lágrimas y me dije que volvería por Lily. Me interné por las calles sin rumbo. Aquella noche hacía un frío que calaba los huesos y encontré un rincón en un parque donde resguardarme. Me acurruqué con la mochila, intentando que el miedo no me consumiera. Pensé en mi madre, en las palabras bajo el roble: «Sé fuerte». «¿Qué hago ahora, mamá?», susurré a la oscuridad, pero solo el viento contestó. A la mañana siguiente toqué la casa de Tommy, mi mejor amigo. Dudé en la puerta, pero no tenía otra opción. Al ver mi ropa empapada y mis ojos enrojecidos, Tommy me metió en casa sin decir nada. Su madre, Linda, era una mujer amable, me dio desayuno caliente y nos sentamos a hablar. Le conté todo: mi madre, mi padre, Clara, cómo me habían echado. Linda me abrazó y yo, un chico de 16 años, lloré como un niño en sus brazos. Me dejó quedarme unos días, pero supe que no podía eternamente ser una carga. Temía que mi padre viniera a buscar problemas. Recordé a mi tía Sara, la hermana menor de mi madre, que vivía en otra ciudad a unas horas. Sara y mi madre habían sido cercanas, pero tras el matrimonio con mi padre, Sara se distanció. Ella y su esposo habían asistido al funeral y Sara me había mostrado consuelo. Decidí llamarla. Su voz al otro lado, llena de sorpresa y preocupación, me respondió: «Ven aquí ahora mismo. Te recogeré y te ayudaré a salvar a Lily». Sus palabras fueron una luz en la oscuridad. Por primera vez sentí esperanza. Linda me llevó a la estación de autobuses, me dio algo de dinero y una bolsa con comida y me dijo: «Dorian, eres fuerte. Cuídate y no te rindas por tu hermana». La abracé y subí al autobús. Al partir, miré por la ventana sintiendo que dejaba una parte de mí atrás, pero sabía que tenía que irme por Lily, por mi madre y por mí. El viaje hasta la casa de Sara no fue largo, pero para mí pareció eterno. Iba sentado con la mochila apretada, pensando si podría salvar a Lily, si mi padre la lastimaría como a mi madre. Al llegar, Sara me esperaba en la estación. Su sonrisa, aunque con ojos cansados, me abrazó y sentí de nuevo el calor perdido desde la muerte de mi madre. «Has pasado por mucho, Dorian», dijo con voz temblorosa. «A partir de ahora, te cuidaremos». Sara me llevó a su apartamento, pequeño pero acogedor, en las afueras. Su esposo, Robert, un hombre alto y exjugador de fútbol con buen corazón, me dio la bienvenida. «Bienvenido a la familia, chico», me dijo dando una palmada en el hombro. Los primeros días con ellos me sentí como un fantasma. Comía, dormía y asistía a la escuela, pero mi mente siempre estaba con Lily. Llamé a Tommy para que la vigilara.
Me contó que seguía yendo a clase, pero más triste y callada. Tenía que actuar, pero primero necesitaba estabilizarme. Sarah y Robert me ayudaron mucho. Me inscribieron en una nueva escuela, me compraron ropa y libros. Robert me enseñó defensa personal y decía, un hombre debe saber cómo proteger a los que ama. Asentí, sabiendo que la fuerza física no bastaría. Necesitaba algo más, conocimiento, un plan y tiempo. Empecé a reconstruir mi vida, pero cada noche soñaba con mi madre bajo el roble, diciéndome, Dorian, tienes que salvar a Lily. Me despertaba empapado en sudor y me juraba que no fallaría, volvería por Lily y la sacaría de ese infierno. Vivir con mi tía Sarah y el tío Robert fue un cambio radical. Su apartamento, con paredes color crema y olor a galletas recién horneadas, ofrecía una seguridad que no sentía desde la muerte de mi madre. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lily asustada ante Clara me perseguía, un recordatorio constante de que no podía descansar. Compartí con Sarah todo lo ocurrido, las palizas de mi padre, la muerte de mi madre y cómo Clara trataba a Lily. Sarah se quedó en silencio, con las manos apretadas y los ojos enrojecidos. Dorian, lamento tanto esto, dijo con la voz ahogada. No sabía que las cosas fueran tan graves. Debería haberos sacado antes. Negué con la cabeza, no es culpa tuya. Pero ahora necesito tu ayuda. Tengo que sacar a Lily de allí. Sarah asintió, lo haremos, pero hay que tener cuidado. Tu padre no es alguien a quien tomarse a la ligera. Miró a Robert, que se puso de pie y apoyó su mano en mi hombro. Iré contigo. Nadie tiene derecho a hacer daño a tu hermana. Su presencia me dio confianza, con él tenía alguna posibilidad. El viaje de regreso al pueblo duró 3 horas, pero para mí fue una eternidad. Iba en el asiento trasero con la mochila, intentando mantener la calma. Robert condujo con la mirada fija y Sarah me apretó la mano murmurando, todo irá bien, Dorian. Traeremos a Lily a casa. A pesar de sus palabras, la preocupación no me abandonaba. Al llegar al poblado, a mediodía, la casa vieja se erguía bajo un sol débil, aún más deteriorada, cristales sucios, jardín descuidado. Respiré hondo para acallar el miedo. Yo entro primero, dije. Ustedes dos me siguen, pero esperen mi señal. Robert negó con la cabeza, vamos juntos, es más seguro. Quise protestar, pero su mirada firme me calló. Subimos al porche y llamé a la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Lily, soy yo, dije. Nadie respondió. Toqué más fuerte y la puerta se abrió de golpe. Clara estaba allí, con los brazos en jarras. ¿Qué quieres?, espetó. No me detuve, la empujé ligeramente y entré. Lily, llamé y escuché su voz débil desde la habitación. Corrí, abrí la puerta y la encontré sentada en la cama, abrazando la muñeca con la mejilla enrojecida por una bofetada. Sus ojos se iluminaron al verme, pero pronto estalló en llanto, creí que te habías ido. Me arrodillé y la abracé. No, Lily, estoy aquí. El instante se rompió con el grito de Clara. ¿Qué haces en mi casa? Mi padre apareció tambaleándose desde la sala con una botella en la mano. Bastardo, gruñó y se lanzó hacia mí. Antes de que reaccionara, el tío Robert se plantó en la puerta, su imponente figura llenando el umbral. Ion, cálmate, dijo con voz baja y amenazante. Venimos a por Lily. No lo empeores. Mi padre bufó, pero vi un atisbo de miedo en sus ojos. Ella es mía. Esta es mi casa, espetó. Mi tía Sarah avanzó, con la voz helada. Ion, golpeaste a Ellen, mi hermana, y ahora permites que tu amante abuse de mi sobrina. No mereces ser padre. Clara gritó, mientes. No le hice nada a ese niño. Lily, aún en mis brazos, sollozó, ella me pegó cuando papá no miraba. Eso fue todo lo que necesitaba. Tomé a Lily de la mano y dije, nos vamos. Miré a mi padre directamente. Si intentas impedirlo, el tío Robert no te lo pondrá fácil. Mi padre retrocedió, vacilando entre la ira y el miedo. Robert dio un paso al frente y lo noté flaquear. Clara chilló algo, pero Sarah la agarró del brazo y la empujó fuera. Cállate, Clara. No tienes derecho a estar aquí.
Salimos de la casa con Lily agarrada de mi mano y su muñeca pendiendo de la otra. Mi padre se quedó en la puerta sin seguirnos, quizá supo que no podría ganar. En el coche, Lily me abrazó llorando. Tenía miedo de que no volvieras, dijo. Besé su cabello con lágrimas en los ojos. Lo siento, Lily. Nunca más te dejaré. Mientras conducíamos de regreso, Lily se quedó dormida sobre mi regazo, su carita por fin en paz. Sara me miró por el espejo retrovisor y sonrió. Lo hiciste bien, Dorian. Pero yo no sentía que hubiera hecho lo suficiente. La culpa de haberla dejado allí tanto tiempo me pesaba. Lo importante era que ahora estaba a salvo. En la casa de Sara, bañaron a Lily y le dieron una cena caliente. Sonrió por primera vez en meses y en mi pecho se encendió una chispa de esperanza. Sabía, sin embargo, que la lucha no había terminado. Mi padre, Clara y las sombras del pasado seguían ahí fuera. Tenía que fortalecerme, no solo por mí, sino por Lily, por mi madre y por la justicia que había jurado buscar. Los primeros días después de traer a Lily estuvieron marcados por alivio y nerviosismo. La veía jugar en el jardín de la tía Sara, cantando suavemente a la muñeca que mamá había hecho, y sentía que había hecho lo correcto. Pero cada vez que me agradecía con un «gracias, Dorian», me dolía el corazón. La había dejado en esa casa demasiado tiempo. Juré que nadie volvería a hacerle daño. Para lograrlo necesitaba algo más que puños o valor. Necesitaba conocimiento y la ley. La idea de estudiar derecho surgió en mi mente como si siempre hubiera estado allí esperando que la reconociera. Mi madre había vivido su vida en silencio, soportando los abusos de mi padre porque no tenía forma de escapar. No tenía dinero, ni protección, nadie que la defendiera. No quería que nadie más sufriera como ella lo hizo. Yo quería convertirme en la persona que mi madre necesitaba cuando estaba viva, alguien que pudiera usar la ley para proteger a los vulnerables, a los atrapados en relaciones tóxicas como mi familia. Compartí mis intenciones con la tía Sara una tarde mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina tomando té caliente. «Tía Sara, quiero estudiar derecho», dije, con la voz un poco temblorosa. «Quiero convertirme en abogado para ayudar a personas como mamá, como Lily». Ella me miró, con los ojos brillando de orgullo. «Dorian, es un camino difícil, pero creo que puedes lograrlo. Tienes el corazón de tu madre, fuerte y nunca te rindes». Tomó mi mano y sentí el apoyo que me había faltado durante toda mi infancia. El tío Robert, que leía el periódico en la sala, levantó la vista. «¿Abogado, eh? Eso está bien, muchacho, pero tendrás que estudiar mucho. La ley no es un juego». Sonrió, pero vi la seriedad en sus ojos. «Tengo un amigo abogado en el centro de la ciudad. Si quieres, puedo arreglar que lo conozcas y veas cómo es la profesión». Asentí de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza y emoción. Era el primer paso, y estaba listo. En los días que siguieron, me sumergí en mis estudios con una determinación que nunca antes había sentido. Mi nueva escuela, aunque no era prestigiosa, tenía maestros dedicados. Señor Miller, mi profesor de literatura, notó el cambio en mí. «Dorian, estás muy concentrado», dijo un día después de clase, cuando entregué un ensayo antes de tiempo. «¿Qué te inspira?». Le conté brevemente sobre mi sueño de convertirme en abogado. Ella sonrió. «Tienes un objetivo claro, y eso es lo importante. Si necesitas ayuda, solo dime». Desde entonces, la señorita Miller se convirtió en mi mentora, introduciéndome a libros sobre derecho y ayudándome a mejorar mis habilidades de escritura. En mi último año de secundaria, obtuve calificaciones excelentes, suficientes para postular a una universidad con programa de prederecho. La tía Sara y el tío Robert estaban tan orgullosos que organizaron una pequeña celebración. Lily, ahora de 9 años, me entregó un dibujo que había hecho, yo de pie bajo el roble sosteniendo un libro, con nuestra madre sonriendo a mi lado. «Lo lograrás, Dorian», dijo, con los ojos brillantes. La abracé, con lágrimas recorriéndome el rostro. «Gracias, Lily. Lo haré por ti y por mamá». Recibí una beca para una universidad a unas horas de la casa de la tía Sara. El día que me fui, abracé a Lily con fuerza, prometiéndole llamar todos los días. Sara deslizó algo de dinero en mi mano, aunque sabía que no tenía mucho. «Eres mi orgullo», dijo,
con los ojos rojos. Robert me dio una palmada en el hombro. «Sigue luchando, muchacho». Asentí, subí al autobús llevando mis sueños y el dolor de mi pasado. En la universidad estudié como un hombre poseído. Me especialicé en ciencias políticas, tomé cursos relacionados con derecho y trabajé a tiempo parcial en la biblioteca para cubrir gastos. La vida no fue fácil. Hubo noches en que me quedaba despierto estudiando, preocupado por Lily y atormentado por los recuerdos de mi madre. Pero cada vez que quería rendirme, miraba el dibujo de Lily en mi escritorio. La imagen de mi madre bajo el roble me recordaba que no podía detenerme. 4 años después, me gradué con honores y fui aceptado en una prestigiosa escuela de derecho. Supe en ese instante que estaba en el camino correcto. Llamé a Lily y la escuché animarme por teléfono. «Ahora eres abogado, Dorian». Reí mientras las lágrimas caían por mis mejillas. «Todavía no, Lily, pero ya casi llego». La escuela de derecho era un mundo completamente distinto, un campo de batalla donde las mentes agudas y la perseverancia eran puestas a prueba diariamente. Elegí especializarme en derecho familiar y matrimonial, un área donde sabía que podía hacer la diferencia. Leí cientos de casos sobre violencia doméstica, sobre mujeres y niños atrapados en relaciones tóxicas. Cada historia me desgarraba el corazón, recordándome a mi madre y los años que soportó los abusos de mi padre porque no tenía escapatoria. Juré convertirme en protector de quienes no tenían voz, para que nadie más sufriera como ella. En mi 3er año de derecho comencé a trabajar como pasante en un pequeño bufete en Delaware, donde planeaba construir mi carrera tras graduarme. La firma se especializaba en disputas matrimoniales y divorcios, y pronto aprendí a abordar los casos con empatía, manteniendo la mente clara. El señor Peterson, el abogado senior, fue un mentor excelente. Vio el fuego en mí y a menudo me asignaba tareas desafiantes, desde investigaciones legales hasta asistencia en preparación de juicios. «Tienes potencial, Dorian», decía, «pero no dejes que las emociones te dominen. La ley no siempre es justa, pero tú puedes hacerla más justa». Una mañana de marzo, mientras revisaba un expediente, la secretaria llamó a la puerta. «Dorian, el señor Peterson quiere verte. Hay un nuevo caso y cree que deberías revisarlo». Asentí, tomé mi cuaderno y entré a su oficina. Él estaba detrás de su escritorio, serio. «Dorian, este es un caso de violencia doméstica. Nuestra cliente es una mujer llamada Clara Thompson. Quiere divorciarse y obtener una orden de protección urgente contra su esposo, que la ha estado abusando repetidamente». Asentí, anotando los detalles, pero mi corazón se detuvo cuando Peterson deslizó el expediente sobre el escritorio. El nombre del demandado me golpeó como un puñetazo: John Hall, mi padre. Sentí como la sangre se me iba de la cara y mis manos temblaban tanto que se me cayó el bolígrafo. «¿Estás bien, Dorian?», preguntó Peterson. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. «Estoy bien, señor. Es solo que conozco a este hombre». Él me miró, con los ojos penetrantes. «¿Conoces al demandado? ¿Tienes un conflicto de interés?». Vacilé. Una parte de mí quería rechazar el caso de inmediato, huir del pasado que pesaba sobre mis hombros. Pero entonces pensé en mi madre, en los años que sufrió bajo mi padre, en su muerte misteriosa. Pensé en Clara, antes mi enemiga, ahora víctima del mismo hombre que destruyó a mi familia. Si yo me negaba, ¿quién la ayudaría? ¿Quién haría responsable a mi padre? Miré a Peterson a los ojos. «Lo conozco, pero puedo manejarlo. Quiero llevar este caso». Peterson asintió, aunque sus ojos seguían escépticos. «Está bien, pero si te sientes abrumado, dímelo. Este no es un caso fácil y necesito que estés concentrado». Asentí, tomé el expediente y salí de su oficina. Sentado en mi escritorio abrí el expediente. Cada palabra era un cuchillo que reabría viejas heridas. Clara acusaba a mi padre de golpearla, de amenazarla de muerte si intentaba irse. Había proporcionado fotos de moretones en su cuerpo, mensajes amenazantes de él e incluso un informe médico de su peor golpiza. Al ver esos moretones, vi a mi madre, vi las heridas que ella trató de ocultar, las noches en que lloraba en la cocina pensando que no podía escucharla. Decidí reunirme con Clara para entender más. La reunión se organizó en la oficina, con Peterson presente para supervisar. Cuando Clara entró,
Apenas la reconocí. La mujer arrogante y cruel de mis recuerdos ahora estaba demacrada, con los ojos huecos de miedo. —¿Dorian? —susurró, con la voz temblorosa. —¿Eres realmente tú? —asentí, manteniendo un tono profesional. —Soy el pasante legal que asiste con su caso. Cuénteme todo. Clara se sentó, con las manos temblorosas, aferrándose a un vaso de agua. Contó cómo mi padre había cambiado tras la partida de Lily y mía. Bebía más y se volvía más violento. Al principio solo me gritaba, dijo, mirando al suelo, pero luego empezó a golpearme. Cada vez que intentaba irme, me amenazaba de muerte. No sabía qué hacer. Escuché, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Recordé a Clara gritando a Lily, su desprecio cuando mi padre me echó de casa. Pero ahora, al verla como una mujer aterrorizada y atrapada, no pude evitar sentir empatía. Era una víctima, como mi madre, como Lily, como yo. Y aunque antes la había odiado, sabía que debía hacer lo correcto. Intenté salvarla, pero todavía era un chico de 16 años, impotente ante la fuerza de mi padre y la crueldad del destino. Entonces llegó el día fatídico, una tarde de octubre, cuando el cielo estaba gris y caía una ligera llovizna. Llegué tarde a casa después de la escuela porque me había quedado en la biblioteca para terminar un ensayo. Al entrar, sentí un silencio inquietante. No había discusiones, ningún sonido de la televisión, ningún juguete de Lily sonando, ni el suave canto de mi madre en la cocina. Solo estaba mi padre sentado en el sofá, una botella vacía de licor rodando por el suelo. Me miró con los ojos nublados. —¿Tu madre? —pregunté. Se cayó por las escaleras, dijo con voz plana, como si hablara del clima. —Está en el hospital. Mi corazón se detuvo. —¿Se cayó por las escaleras? —repetí, con la voz temblando. —¿Cómo se cayó? ¿Qué le hiciste? Mi padre se levantó de un salto, se lanzó hacia mí y me agarró del cuello. —¿Te atreves a hablarme así? —gruñó. —No hice nada —respondí. —Se cayó, ¿entendiste? Me empujó al suelo y luego se giró murmurando sobre conseguir más licor. No me importó. Corrí afuera sin siquiera agarrar una chaqueta y fui directo al hospital a unas pocas cuadras. Al llegar, jadeando, una enfermera me condujo a la sala de emergencias. Vi a Lily sentada en el pasillo, con los ojos hinchados y rojos, abrazando la muñeca que nuestra madre le había hecho. —Dorian —sollozó, lanzándose a mis brazos. —Mamá no despierta. La abracé con fuerza, conteniendo mis lágrimas, pero por dentro se desataba una tormenta. La enfermera me llevó a la habitación de mi madre, y cuando entré, supe que mi vida nunca sería la misma. Mi madre yacía en la cama del hospital, pálida, con los ojos cerrados. Los moretones en sus brazos y cuello resaltaban bajo la luz fluorescente como acusaciones irrefutables. El médico, un hombre de mediana edad con voz sombría, explicó que había sufrido una lesión grave en la cabeza tras caer por las escaleras. Hicimos todo lo que pudimos, dijo, pero no lo logró. Lo siento mucho. No sé cuánto tiempo permanecí allí, solo sé que sostuve su mano fría, que ya no ofrecía el calor que alguna vez me confortó. Quise gritar, golpear las paredes, correr a casa y enfrentar a mi padre, pero no podía. No podía moverme, solo me quedé allí, congelado, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Lily se aferraba a mí sollozando, y lo único que podía susurrarle era: «Está bien, Lily. Me encargaré de ti». Pero ni siquiera creía en mis propias palabras. Los días que siguieron fueron una pesadilla prolongada. Mi padre organizó el funeral de mi madre, pero yo sabía que no estaba realmente afligido. Llegó con un traje viejo que olía a alcohol y no dijo nada a Lily ni a mí. Los vecinos vinieron a dar el pésame, susurrando sobre el trágico accidente, pero vi la duda en sus ojos. Sabían que mi padre no era inocente, pero nadie se atrevía a hablar. Quise gritarle al mundo que mi madre no se había caído sola, que mi padre estaba involucrado, que la había empujado a su muerte. Pero no tenía pruebas. Mi cuaderno, lleno de notas fragmentadas, no era suficiente para condenarlo. Solo era un chico y la ley no estaba del lado de niños como yo. La noche después del funeral me acosté mirando el techo, sintiendo que mi corazón se había hecho pedazos. Recordé la última vez que mi madre me habló,
apenas unos días antes. Me abrazó susurrando. Dorian, eres mi esperanza. Pase lo que pase, debes seguir adelante. Sé fuerte. Asentí, pero ahora esa promesa se sentía como una maldición. Ella se había ido, y yo no la había salvado. Lo que más dolía eran las dudas que no podía sacarme de la cabeza. Recordé las discusiones de sus últimos meses sobre el affair de mi padre con una mujer llamada Clara. Escuché a mi madre confrontarlo, su voz temblorosa pero firme. Ion, ¿crees que no sé que la estás viendo otra vez? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Mi padre se burló, llamándola loca, pero vi el pánico en sus ojos. ¿Ella sabía demasiado? ¿La empujó por las escaleras para silenciarla? Esas preguntas me atormentaban, royendo mi mente día tras día. Comencé a investigar a mi manera. Entré a escondidas en la habitación de mi padre cuando estaba ebrio, buscando alguna pista. Encontré un teléfono viejo en su cajón lleno de mensajes con una mujer llamada Clara. Eran afectuosos pero también llenos de enojo. Ellen sabe que arruinará todo, decía uno de sus mensajes. Me encargaré, decía otro. Mi corazón latía con fuerza al leer esas palabras, pero sabía que para un chico de 16 años esos mensajes no eran suficientes para hacer justicia. Llevé mi historia a una profesora de la escuela, la señorita Harris, la única persona en quien confiaba. Escuchó con preocupación, pero luego negó con la cabeza. Dorian, necesitas pruebas más sólidas. Estos mensajes podrían ser un malentendido, y eres demasiado joven para enfrentar a tu padre. Sabía que tenía razón, pero la verdad dolía como un cuchillo. Era impotente y mi madre se había ido para siempre. Unas 2 semanas después del funeral, mi padre trajo a Clara, la mujer de los mensajes, a nuestra casa. Entró como si fuera dueña del lugar, riendo y conversando con mi padre como si mi madre nunca hubiera existido. Me quedé en un rincón, apretando los puños, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Quién es ella?, grité, incapaz de contenerme. Mi padre me miró con frialdad. Esta es Clara. Va a vivir aquí. Si no te gusta, puedes irte. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quise lanzarme sobre él y golpearle la cara hasta que sintiera el dolor que mi madre soportó, pero sabía que no podía ganar, no todavía. Miré a Lily, parada en el rincón con los ojos llenos de miedo. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que el tiempo estaba en mi contra. Nuestra casa se había vuelto extrañamente ajena y aterradora, un lugar donde el perfume barato de Clara se mezclaba con el hedor del licor de mi padre, creando una atmósfera sofocante que me hacía sentir que me ahogaba. Clara estaba en todas partes, en la cocina donde mi madre solía preparar comidas sencillas, en el sofá donde nos contaba cuentos a Lily y a mí. Actuaba como si fuera dueña de la casa, ordenándole a Lily que hiciera tareas y reprendiendo a mi hermana cuando mi padre no estaba. Cada vez que Clara alzaba la voz, veía el miedo en los ojos de Lily y me destrozaba el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, pero todavía era un chico de 16 años, sin dinero, sin poder y sin a dónde acudir. Traté de mantener la calma, de soportar todo por el bien de Lily. Cada noche me acostaba a su lado, susurrándole palabras de consuelo y prometiéndole que algún día dejaríamos ese lugar. Dorian, no me dejarás, ¿verdad?, preguntó Lily con voz temblorosa. Nunca, Lily. Lo prometo. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Pero esa promesa pesaba como una deuda que no sabía cómo pagar. Todo llegó a un punto crítico un sábado por la noche, aproximadamente un mes después del funeral de mi madre. Había estado trabajando a medio tiempo en un supermercado cercano, ahorrando dinero con la esperanza de reunir suficiente para llevar a Lily lejos, a cualquier lugar, lejos de mi padre y de Clara. Al llegar a casa, estaba oscuro y encontré a Clara gritando a Lily en la sala. «Eres tan torpe como tu madre», gritó solo porque Lily había derramado un vaso de agua. Lily se quedó allí, encogida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No pude soportarlo más, mi sangre hervía y entré a la habitación gritando. «Deja en paz a mi hermana». Clara se giró hacia mí, con los ojos helados. «Oh, el valiente niño, ¿eh? ¿Quién crees que eres para hablarme así?». Se acercó levantando la mano para abofetearme, pero yo agarré su muñeca. «No me toques ni a mí ni a mi hermana», gruñí,
tratando de mantener la calma a pesar del corazón latiendo con fuerza. En ese momento, mi padre regresó, botella de licor en mano, los ojos inyectados en sangre. —¿Qué diablos está pasando? —rugió. Clara corrió hacia él, señalándome, con los ojos brillantes de astucia. —Tu hijo se atrevió a faltarme el respeto. Cree que manda en esta casa. Mi padre me fulminó con la mirada, los ojos ardiendo de ira. —¿Te atreviste a tocar a Clara? —gritó, avanzando hacia mí. Me mantuve firme, aunque las piernas me temblaban. No la toqué. Estaba protegiendo a mi hermana. No tiene derecho a gritarle a Lily. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi padre se lanzó sobre mí, agarrándome del cuello y arrastrándome hacia la puerta principal. —¿Quieres hacer de héroe? ¿Quieres desafiarme? —Está bien —gritó, con el aliento apestando a alcohol. Abrió la puerta de golpe y me empujó a los escalones. —Esta ya no es tu casa. Sal. La puerta se cerró de golpe tras de mí, el sonido del seguro sonando como una sentencia de muerte. Me senté en los escalones fríos, con la lluvia empezando a caer. No tenía nada, ni dinero, ni comida, ni agua, solo una mochila con mi uniforme del supermercado. Escuchaba los llantos de Lily desde adentro, y mi corazón se rompía. Quise golpear la puerta, irrumpir y sacar a Lily de allí en ese instante, pero sabía que no podía. Mi padre era grande y violento, y no tenía ninguna posibilidad en una pelea física. Todo lo que podía hacer era levantarme, secarme las lágrimas y decirme que volvería por Lily. Vagué por las calles sin saber a dónde ir. Esa noche hizo mucho frío, y encontré un rincón apartado en un parque para refugiarme. Me senté acurrucado, abrazando mi mochila, intentando no dejar que el miedo me consumiera. Pensé en mi madre, en el tiempo que me sostuvo bajo el roble diciéndome que fuera fuerte. —Mamá, ¿qué hago ahora? Susurré en la oscuridad, pero solo el viento respondió. A la mañana siguiente fui a la casa de Tommy, mi mejor amigo de la escuela. Me quedé en su puerta, dudando, pero no tenía otra opción. Cuando Tommy abrió y me vio, empapado y con los ojos rojos, me hizo entrar sin decir una palabra. Su madre, Linda, era una mujer amable. Me dio un desayuno caliente y me sentó a hablar. Le conté todo, sobre mi madre, mi padre, Clara y cómo habían echado de casa. Linda me abrazó y yo, un chico de 16 años, lloré como un niño en sus brazos. Me dejó quedarme unos días, pero sabía que no podía quedarme para siempre. No quería ser una carga y temía que mi padre viniera a causar problemas. Pensé en mi tía Sara, la hermana menor de mi madre, que vivía en otra ciudad a unas pocas horas de distancia. Sara y mi madre habían sido muy unidas, pero después de que mi madre se casó con mi padre, Sara se distanció, incapaz de soportar su comportamiento. Ella y su esposo asistieron al funeral de mi madre. Sara lloró mucho, pero también me dio palabras de aliento. Decidí llamarla. —Dorian —dijo Sara al teléfono, su voz llena de sorpresa y preocupación—. Tía Sara, no sé a dónde ir. Lily sigue allí con papá y esa mujer. Necesito ayuda. No dudó. Ven ahora mismo. Te recibiré. Veremos cómo sacar a Lily de allí. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad, y por primera vez en días, sentí esperanza. Linda me llevó a la estación de autobuses, presionando algo de dinero y una bolsa de comida en mis manos. Dorian, eres un chico fuerte, dijo con los ojos llorosos. Cuídate y no te rindas con tu hermana. Asentí, la abracé una última vez y subí al autobús. Mientras se alejaba del pueblo, miré por la ventana, sintiendo que dejaba atrás una parte de mí mismo, pero sabía que debía ir por Lily, por mi madre y por mí. El viaje a casa de Sara no fue largo, pero para mí se sintió interminable. Me senté abrazando mi mochila, pensando en todo lo sucedido, preguntándome si podría regresar y salvar a Lily, temiendo que mi padre la lastimara como a mi madre. Esos pensamientos me volvían loco, pero me dije que debía mantener la calma. Sara me ayudaría. Encontraríamos la manera. Cuando llegué, Sara me esperaba en la estación de autobuses. Sus ojos reflejaban preocupación, pero su sonrisa era cálida. Me abrazó con fuerza, y sentí el calor que había perdido desde la muerte de mi madre. Dorian, has pasado por mucho, dijo con voz temblorosa. De ahora en adelante,
yo me encargaré de ti. Me llevó a su hogar, un apartamento pequeño pero acogedor en los suburbios. Su esposo, Robert, era un hombre alto, exjugador de fútbol, de corazón gentil. Me dio una palmadita en el hombro. Bienvenido a la familia, chico. Los primeros días en casa de Sara fui como un fantasma. Comía, dormía e iba a la escuela, pero mi mente estaba siempre en Lily. Llamaba a Tommy para que vigilara a mi hermana, me decía que seguía yendo a la escuela, pero triste y callada. Sabía que debía actuar rápido, pero necesitaba tiempo para estabilizarme. Sara y Robert me ayudaron enormemente. Sara me matriculó en una nueva escuela, me compró ropa y libros. Robert me enseñó defensa personal básica, diciendo: «Un hombre debe saber proteger a quienes ama». Asentí, pero sabía que la fuerza física no era suficiente. Necesitaba algo más fuerte: conocimiento, un plan y tiempo. Comencé a reconstruir mi vida, pero cada noche soñaba con mi madre. En mis sueños, ella estaba bajo el roble, sonriendo. «Dorian, tienes que salvar a Lily», decía. Me despertaba empapado en sudor, diciéndome que no fallaría. Volvería y sacaría a Lily de ese infierno. Vivir con mi tía Sara y mi tío Robert fue un cambio significativo. Su pequeño apartamento, con paredes color crema y olor a galletas recién horneadas, ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de mi madre. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lily, con sus grandes ojos temerosos, encogida ante Clara, me atormentaba, un recordatorio constante de que no podía descansar todavía. Sabía que debía actuar, pero no podía irrumpir como un chico imprudente. Mi padre era un hombre grande y violento, y Clara, aunque mujer, no era menos cruel. Necesitaba un plan y ayuda. Me confié a mi tía Sara, contándole todo, los golpes de mi padre, la misteriosa muerte de mi madre, cómo Clara trataba a Lily. Sara se sentó en silencio, las manos apretadas, los ojos enrojecidos. «Dorian, lo siento tanto», dijo con voz quebrada. «No sabía que las cosas eran tan malas. Debería haberte sacado a ti y a Lily de ahí antes». Negué con la cabeza. «No es tu culpa, pero ahora necesito tu ayuda. Debo sacar a Lily de allí». Sara asintió. «Lo haremos, pero debemos tener cuidado. Tu padre no es alguien a quien tomar a la ligera». Se volvió hacia mi tío Robert, que estaba sentado en el sofá escuchando nuestra conversación. Se levantó y colocó una mano sobre mi hombro. «Dorian, iré contigo. Nadie lastima a tu hermana». Con su imponente figura y su pasado como jugador de fútbol, Robert me dio una sensación de seguridad. Sabía que con él tenía una oportunidad. El viaje de regreso a mi pueblo duró 3 horas, pero para mí se sintió como una eternidad. Me senté en el asiento trasero abrazando mi mochila, intentando mantener la calma. Robert conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Sara tomaba mi mano susurrando: «Todo estará bien, Dorian. Traeremos a Lily a casa». Pero no podía detener la preocupación que me carcomía por dentro. Cuando llegamos, ya era casi mediodía. Nuestra vieja y deteriorada casa se alzaba bajo el débil sol, luciendo aún más ruinosa. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el jardín delantero, lleno de maleza. Respiré hondo, intentando reprimir el miedo. «Yo entraré primero», dije. «Ustedes me siguen, pero esperen mi señal». Robert negó con la cabeza. «No. Entramos juntos. Es más seguro». Quise discutir, pero su mirada firme me silenció. Subimos al porche, mi corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Toqué la puerta, tratando de mantener la voz firme. «Lily, soy yo». No hubo respuesta. Toqué más fuerte, y entonces la puerta se abrió de golpe. Clara estaba allí, con los ojos venenosos. «¿Qué quieres?», gruñó, con las manos en la cintura. No respondí. Solo la empujé ligeramente para pasar y entrar. «Lily», llamé, mi voz resonando por la casa. «Dorian». La débil voz de Lily vino desde el dormitorio. Corrí hacia allí, abrí la puerta y la encontré sentada en la cama abrazando su muñeca. Su mejilla izquierda estaba roja por una bofetada. Sus ojos se iluminaron al verme, pero luego rompió en llanto. «Pensé que me habías dejado».
grité mientras la abrazaba con fuerza. Nunca, Lily. Estoy aquí ahora, respondí. Pero el momento se vio interrumpido por el grito de Clara. ¿Qué haces en mi casa? Me giré y la vi en la puerta, mientras mi padre salía tambaleante de la sala con una botella de licor en la mano. ¡Maldito!, gruñó, avanzando hacia mí. ¿Te atreves a volver aquí? Antes de que pudiera reaccionar, mi tío Robert se interpuso, su imponente figura llenando la puerta. Ion, cálmate, dijo con voz baja pero amenazante. Estamos aquí para llevarnos a Lily. No lo hagas peor. Mi padre se burló, pero vi un destello de miedo en sus ojos. Llévensela. Esta es mi casa, soy su padre, gruñó. Mi tía Sara dio un paso adelante, su voz helada. Ion, golpeaste a Ellen, mi hermana, y ahora dejas que tu amante abuse de Lily, mi sobrina. No mereces ser su padre. Clara interrumpió gritando. Estás mintiendo. No le hice nada a esa niña. Pero Lily, todavía en mis brazos, sollozó. Me pegó. Me pegó cuando papá no miraba. Eso fue todo lo que necesitaba. Tiré de Lily, llevándola detrás de mí. Nos vamos, dije, mirando a mi padre a los ojos. Y si intentas detenernos, mi tío Robert no será indulgente. Mi padre dio un paso atrás, vacilando entre la ira y el miedo. Robert avanzó un paso más y vi a mi padre flaquear. Clara gritó algo, pero Sara la agarró del brazo y la sacó. Cállate, Clara. No tienes derecho a estar aquí. Salimos de la casa, Lily aferrada a mi mano, su muñeca colgando de la otra. Mi padre permaneció en la puerta, sin seguirnos. Tal vez sabía que no podía ganar. En el camino de regreso, Lily me abrazó, sollozando. Tenía miedo. Pensé que no volverías. Besé su cabello, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo siento, Lily. Nunca te dejaré otra vez. Durante el viaje, Lily se quedó dormida en mis brazos, su pequeño rostro finalmente en paz. Sara me sonrió desde el espejo retrovisor. Lo hiciste bien, Dorian. Pero yo no sentí que así fuera. La había dejado demasiado tiempo allí. Cada día que Lily permaneció en esa casa fue un día en el que fallé. Pero ahora estaba a salvo, y eso era lo más importante. Al llegar a casa de Sara, bañamos a Lily y le dimos una cena caliente. Sonrió por primera vez en meses, y sentí un destello de esperanza en mi corazón. Pero sabía que este viaje no había terminado. Mi padre, Clara y las sombras del pasado seguían ahí afuera. Necesitaba ser más fuerte, no solo por mí, sino por Lily, por mi madre y por la justicia que juré perseguir. Los primeros días después de traer a Lily de vuelta viví en un estado extraño, aliviado y a la vez inquieto, observando a Lily jugar en el jardín de mi tía, cantándole suavemente a la muñeca que nuestra madre le había hecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero cada vez que me abrazaba y susurraba. Gracias, Dorian, me dolía el corazón. La había dejado demasiado tiempo en esa casa, dejándola soportar heridas que debería haber prevenido. Juré que nadie volvería a lastimar a mi hermana. Para eso, necesitaba algo más fuerte que puños o valor, necesitaba conocimiento, necesitaba la ley. La idea de estudiar derecho surgió de manera natural, como si siempre hubiera estado allí, esperando que la reconociera. Mi madre había vivido toda su vida en silencio, soportando el abuso de mi padre porque no tenía salida, ni dinero, ni protector, nadie que la defendiera. No quería que nadie más sufriera como ella. Quería convertirme en la persona que mi madre necesitaba cuando estaba viva, alguien capaz de usar la ley para proteger a los vulnerables, a quienes están atrapados en relaciones tóxicas como la de mi familia. Compartí mis intenciones con mi tía Sara una noche mientras tomábamos té en la cocina. Tía Sara, quiero estudiar derecho, dije, con la voz un poco temblorosa. Quiero ser abogado para ayudar a personas como mamá y como Lily. Ella me miró, los ojos brillantes de orgullo. Dorian, es un camino difícil, pero creo que puedes lograrlo. Tienes el corazón de tu madre, fuerte y nunca se rinde. Tomó mi mano, y sentí el apoyo que me había faltado durante mi infancia. Mi tío Robert, que leía el periódico en la sala, levantó la vista. ¿Abogado, eh? Eso es bueno, chico. Pero tendrás que estudiar mucho, la ley no es un juego,
dijo sonriendo, pero con seriedad en los ojos. Tengo un amigo abogado en el centro. Si quieres, puedo arreglar que lo conozcas para que veas cómo es la profesión. Asentí de inmediato, con el corazón palpitando de emoción. Era el primer paso, y estaba listo. En los días siguientes me lancé a mis estudios con una determinación que nunca había tenido. Mi nueva escuela, aunque no prestigiosa, tenía maestros dedicados. Dorian, estás muy concentrado, dijo la señorita Miller, mi profesora de literatura, un día después de clase. ¿Qué te inspira? Le conté brevemente mi sueño de convertirme en abogado. Sonrió. Tienes un objetivo claro, y eso es lo que importa. Si necesitas ayuda, solo avísame. A partir de entonces, la señorita Miller se convirtió en mi mentora, presentándome libros de derecho y ayudándome a mejorar mis habilidades de escritura. En mi último año de secundaria obtuve calificaciones excelentes, suficientes para postularme a una universidad con programa preuniversitario de derecho. Mi tía Sara y mi tío Robert estaban orgullosos. Organizaron una pequeña fiesta para celebrarlo. Lily, ahora de 9 años, me dio un dibujo que había hecho de mí de pie bajo el roble, sosteniendo un libro, con nuestra madre sonriendo a mi lado. Lo lograrás, Dorian, dijo, con los ojos brillantes. La abracé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Gracias, Lily. Lo haré por ti y por mamá. Recibí una beca para una universidad a unas pocas horas de la casa de Sara. El día que me fui, abracé a Lily con fuerza, prometiéndole llamar todos los días. Sara deslizó algo de dinero en mi mano, aunque sabía que no estaba bien económicamente. Eres mi orgullo, dijo con los ojos rojos. Robert me dio una palmada en el hombro. Sigue luchando, chico. Asentí, subí al autobús, cargando mis sueños y el dolor de mi pasado. En la universidad estudié como un hombre poseído. Me especialicé en ciencias políticas, tomé cursos relacionados con derecho y trabajé a medio tiempo en la biblioteca para cubrir gastos. La vida no fue fácil. Hubo noches en que me quedé despierto estudiando, preocupado por Lily, atormentado por los recuerdos de mi madre. Pero cada vez que quería rendirme, miraba el dibujo de Lily en mi escritorio. La imagen de mi madre bajo el roble me recordaba que no podía detenerme. 4 años después me gradué con honores y fui aceptado en una prestigiosa escuela de derecho. Fue el momento en que supe que estaba en el camino correcto. Llamé a Lily, escuchando su alegría por teléfono. Ahora eres abogado, Dorian. Reí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Todavía no, Lily, pero estoy cerca. La escuela de derecho era un mundo completamente diferente, un campo de batalla donde las mentes agudas y la perseverancia se ponían a prueba a diario. Elegí especializarme en derecho familiar y matrimonial, un área donde sabía que podría marcar la diferencia. Leí cientos de casos sobre violencia doméstica, sobre mujeres y niños atrapados en relaciones tóxicas. Cada historia me dolía, recordándome a mi madre y los años que soportó el abuso de mi padre porque no tenía escape. Juraba convertirme en un protector para los que no tenían voz, asegurándome de que nadie más sufriera como ella. En mi tercer año de derecho comencé a trabajar como pasante en un pequeño bufete en Delaware, donde planeaba construir mi carrera después de graduarme. La firma se especializaba en disputas matrimoniales y de divorcio, y rápidamente aprendí a abordar los casos con empatía y claridad. El señor Peterson, abogado senior, era un excelente mentor. Veía el fuego en mí y a menudo me asignaba tareas desafiantes, desde investigación legal hasta asistencia en la preparación de juicios. Tienes potencial, Dorian, decía, pero no dejes que las emociones te dominen. La ley no siempre es justa, pero tú puedes hacerla más justa. Una mañana de marzo, mientras revisaba un expediente en la oficina, la secretaria llamó. Dorian, el señor Peterson quiere verte. Hay un nuevo caso y cree que deberías revisarlo. Asentí, tomé mi cuaderno y entré en la oficina de Peterson. Él estaba detrás de su escritorio, serio. Dorian, este es un caso de violencia doméstica. Nuestra clienta es una mujer llamada Clara Thompson. Quiere divorciarse y obtener una orden de protección de emergencia contra su esposo, que la ha estado abusando repetidamente. Asentí, anotando los detalles, pero mi corazón se detuvo cuando Peterson deslizó el expediente hacia mí. El nombre del acusado me golpeó como un puñetazo, John Hall, mi padre.
Sentí que la sangre se me drenaba del rostro, las manos temblando tanto que dejé caer el bolígrafo. —¿Estás bien, Dorian? —frunció el ceño Peterson. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. —Estoy bien, señor. Es solo que conozco a este hombre. Me miró, los ojos agudos. —¿Lo conoces? ¿Cómo tienes un conflicto de interés? Vacilé. Parte de mí quería rechazar el caso de inmediato, huir del pasado que pesaba sobre mis hombros. Pero luego pensé en mi madre, en los años que sufrió bajo mi padre, en su muerte misteriosa. Pensé en Clara, que una vez fue mi enemiga y ahora era víctima del mismo hombre que destruyó a mi familia. Si yo me negaba, ¿quién la ayudaría? ¿Quién haría que mi padre rindiera cuentas? Miré a Peterson a los ojos. Lo conozco, pero puedo manejarlo. Quiero llevar este caso. Peterson asintió, aunque con los ojos aún escépticos. Está bien, pero si te sientes abrumado, avísame. No es un caso fácil y necesito que estés concentrado. Asentí, tomé el expediente y regresé a mi escritorio. Abrí el expediente y cada palabra fue como un cuchillo, reabriendo viejas heridas. Clara acusaba a mi padre de golpearla, de amenazarla de muerte si se iba. Presentó fotos de moretones, mensajes amenazantes e incluso un informe médico del peor golpe que recibió. Miré esos moretones y vi a mi madre, las heridas que trató de ocultar, las noches en que lloraba en la cocina creyendo que no podía escucharla. Decidí reunirme con Clara para entender más. La reunión se organizó en la oficina, con Peterson presente para supervisar. Cuando Clara entró, apenas la reconocí. La mujer arrogante y cruel de mis recuerdos estaba ahora demacrada, con ojos huecos de miedo. —¿Dorian? —susurró, temblando. —¿Eres realmente tú? Asentí, manteniendo un tono profesional. Soy el pasante legal que te asistirá en el caso. Cuéntame todo. Clara se sentó, temblando, aferrando un vaso de agua. Relató cómo mi padre había cambiado después de que Lily y yo nos fuimos. Bebía más, se volvió más violento. Al principio solo me gritaba, dijo, mirando al suelo. Pero luego empezó a golpearme. Cada vez que intentaba irme, me amenazaba con matarme. No sabía qué hacer. Escuché, pero una tormenta rugía dentro de mí. Recordé cuando Clara le gritaba a Lily, su sonrisa burlona cuando mi padre me echó de casa. Ahora, viendo a esa mujer aterrorizada y atrapada, no pude evitar sentir empatía. Era una víctima, como mi madre, como Lily, como yo. Y aunque antes la odié, sabía que debía hacer lo correcto. Preparar el caso fue un desafío enorme. Trabajé día y noche investigando leyes de violencia doméstica, reuniendo pruebas y construyendo argumentos. Mi padre contrató un abogado confiado, de mediana edad, pero sabía que no tenía la ventaja. La evidencia contra mi padre era abrumadora. Fotos, mensajes, informes médicos y el testimonio de Clara. El día del juicio me paré en la sala, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era mi primera vez en un tribunal como pasante, pero sí era la primera vez enfrentando a mi padre. Cuando entró, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, el cabello más gris, pero sus ojos todavía conservaban esa fría y odiosa mirada. Me sonrió con un dejo de burla. «Maldito», murmuró, lo suficiente para que lo escuchara. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. No podía dejar que me provocara. No ese día. El juicio comenzó y Clara subió al estrado. Contó su historia, su voz temblorosa pero firme. Describió los golpes, las noches de miedo, las amenazas. Vi a los miembros del jurado escuchar, algunos negando con la cabeza ante el horror. Pero cuando el abogado de mi padre la interrogó, intentó desacreditarla, llamándola poco confiable e incluso sugiriendo que ella misma se había causado las heridas para incriminarlo. Quise levantarme y gritarle, pero Peterson puso una mano en mi hombro y susurró. «Mantente calmado, Dorian. Tenemos la evidencia». Cuando llegó mi turno de presentar parte del argumento, me paré frente al jurado. Hablé sobre la violencia doméstica, cómo destruye no solo el cuerpo sino también el alma de sus víctimas. Presenté las pruebas, fotos, mensajes, informes médicos y enfatizando que mi padre era un peligro no solo para Clara, sino para cualquier persona a su alrededor. No mencioné a mi madre, a Lily ni a mí,
pero cada palabra llevaba el peso de mi pasado. Al sentarme, Peterson asintió, los ojos llenos de orgullo. Mi padre testificó, haciendo una actuación perfecta. Lloró, afirmando que amaba a Clara y que nunca quiso lastimarla. Solo soy un hombre ordinario con errores, dijo, con voz entrecortada. Apreté las manos bajo la mesa, sintiendo que la sangre me hervía. Mentía, y lo sabía, pero también sabía que el jurado podía dejarse llevar por sus lágrimas de cocodrilo. El juicio duró 2 días, cada minuto poniendo a prueba mis nervios. La noche antes del veredicto no dormí, me senté en mi pequeño apartamento, mirando el dibujo de Lily, susurrándole a mi madre. «Mamá, estoy intentando hacer lo correcto». No sabía si ella podía escucharme, pero sentí una extraña paz, como si estuviera allí, animándome. El día del veredicto, el juez leyó la decisión. Mi padre fue condenado por violencia doméstica, sentenciado a 6 meses de prisión y obligado a asistir a un programa de rehabilitación. A Clara le concedieron una orden de protección y se aprobó su solicitud de divorcio. Mientras leían el veredicto, vi a mi padre inclinar la cabeza, pero sus ojos aún ardían de odio. Cuando me miró, Clara se volvió hacia mí, con lágrimas recorriéndole el rostro. «Gracias, Dorian», dijo con la voz entrecortada. Asentí, sin decir nada. No lo hice por ella. No lo hice por ella. Lo hice por mi madre, por Lily, por todos los que sufrieron como nosotros. Al salir del tribunal, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, pero también una tristeza indescriptible. Había hecho que mi padre enfrentara las consecuencias, pero no me sentí victorioso. Solo veía a un hombre que destruyó a su familia enfrentando lo que merecía. Llamé a Lily para contarle todo. «Lo lograste, Dorian», dijo con orgullo en la voz. «Mamá estaría tan orgullosa de ti». Sonreí, mientras las lágrimas recorrían mis mejillas. «Espero que sí, Lily». Ese otoño, hojas doradas cubrían las calles de Delaware. Estaba frente a la puerta de la prisión, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, mi aliento formando nubes blancas en el aire frío. Había venido a enfrentar a mi padre, en parte porque quería saber cómo estaba. Pasé por la pesada reja de hierro. Un guardia me condujo a la sala de visitas, un espacio gris y desangelado con filas de mesas de metal y sillas de plástico gastadas. Me senté, mirando a través del grueso vidrio, esperando. Cuando mi padre apareció, estaba mucho más delgado que en el juicio, su cabello casi completamente gris, el rostro marcado por profundas líneas de desgaste, y sus ojos, antes fríos y aterradores, ahora vacíos, como si la vida le hubiera arrebatado todo. Tomó el auricular y me miró a través del vidrio en silencio. «Dorian», dijo finalmente, con la voz apagada. Sacudí la cabeza, tratando de mantener la voz firme. «No, papá. Vine porque quiero entender, ¿por qué hiciste esas cosas? ¿A mamá, a mí, a Clara?» No esperaba una respuesta honesta, pero necesitaba preguntar, saber si quedaba un mínimo de humanidad en él. Esbozó una sonrisa sin vida. «Crees que soy un monstruo, ¿verdad? Tal vez lo sea, pero la vida no ha sido fácil, Dorian. Intenté, pero fallé, el alcohol me hizo perder el control». Hizo una pausa, mirando sus manos, sus dedos delgados temblando. «No espero que me perdones. No lo merezco». Lo miré y, por primera vez en mi vida, no sentí ni miedo ni odio. Solo vi a un hombre roto, que había destruido su propia vida y arrastrado a su familia con él. «No te perdono», dije con voz firme. «No porque no quiera, sino porque no puedo olvidar lo que le hiciste a mamá, a Lily y a mí. Pero espero que encuentres una forma de enmendarte, aunque sea solo por ti mismo». Mi padre no dijo nada, solo asintió, con la mirada distante. Me levanté, dejé el auricular y salí de la sala. Al salir, sentí que el último peso se levantaba de mis hombros. No necesitaba su perdón ni su confesión de culpabilidad. Lo había enfrentado, no para obtener respuestas, sino para cerrar un capítulo doloroso de mi vida. De regreso en la oficina, continué con mi trabajo, representando a mujeres y niños que buscaban escapar de la violencia. Cada caso era un desafío, pero también una oportunidad de cumplir mi promesa a mi madre, proteger a los que no tenían voz. Al reflexionar sobre mi camino, comprendí que la vida me había enseñado lecciones duras,
pero valiosas. Aprendí que la fuerza no está solo en los puños ni en la ira, sino en la perseverancia, en levantarse después de cada caída. Aprendí que la justicia no siempre se logra fácilmente, pero vale la pena luchar por ella. Y, sobre todo, aprendí que el amor de mi madre, de Lily, de tía Sara y tío Robert, era la llama que me mantenía vivo en los días más oscuros. Si pudiera dar un consejo a alguien que lea esta historia, sería: no dejes que el dolor te defina. Úsalo como combustible para cambiar, no solo por ti, sino por quienes te rodean. Si estás atrapado en la oscuridad, encuentra una chispa, por pequeña que sea, y aférrate a ella. Puede ser un ser querido, un sueño o simplemente la creencia de que mereces una vida mejor. Y si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Un acto pequeño puede cambiar una vida entera. No sé qué deparará el futuro, pero sé que seguiré luchando. Por mi madre, por Lily, por aquellos que nunca he conocido pero que me necesitan. Bajo el roble, en mi mente, mi madre todavía sonríe y sé que está orgullosa. No voy a detenerme jamás.